Mi padre compró una casa a mi hermana, pero ella rápidamente la vendió para financiar su lujoso estilo de vida. Entonces se presentaron en mi casa exigiendo la propiedad. Cuando me negué, intentaron entrar por la fuerza, así que llamé a la policía. Me llamo Olivia Bealles. Tengo 32 años. Y el día que mi padre me pidió que le entregara mi casa a mi hermana mayor fue el día que finalmente entendí que en mi familia, el amor siempre había venido con condiciones. Compré mi primera casa el año pasado. No era una finca de ensueño ni un lugar extenso. No era el tipo de lugar donde la gente detiene sus coches para mirar, pero era mía. Una cálida casita de 3 dormitorios en un barrio tranquilo con suave luz de la tarde en la cocina y un porche delantero donde solía sentarme cuando necesitaba respirar. Me había ganado cada centímetro, cada pared, cada pago, cada sacrificio. Mientras yo pasaba años ahorrando, trabajando, planificando y diciendo no a cosas que quería, mi hermana mayor, Chloe, parecía deslizarse por la vida con ambas manos abiertas, siempre lista para lo siguiente que alguien le daría. Mis padres siempre la habían favorecido. Lo sabía desde hacía años. Lo que no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Hace unas semanas, mi padre, Robert, llamó y preguntó si podía pasar. Su voz era casual, demasiado casual, y recuerdo sentir una extraña opresión en el pecho antes de que llegara. Mi novio, Ryan, me había dicho más de una vez que mi familia solo aparecía cuando quería algo. Me había reído entonces. No me reí cuando abrí la puerta y vi a mi padre de pie junto a Chloe. Ambos con ese tipo de expresión de suficiencia que te revuelve el estómago antes de que se diga una sola palabra. Nos sentamos en mi sala. Mi padre mantuvo una conversación trivial durante menos de 2 minutos antes de mirar mi casa como si estuviera evaluando muebles en una venta de bienes. Luego lo dijo. Olivia, tu hermana ha estado pasando por un momento muy difícil últimamente, y creemos que deberías darle esta casa. Por un segundo, pensé que estaba bromeando. De hecho, me reí a carcajadas. Esa risa que se escapa cuando algo es demasiado absurdo para procesarlo. ¿Darle mi casa? Chloe no dijo nada al principio. Solo se sentó allí con los brazos cruzados, con aspecto aburrido, como si los documentos ya debieran haber sido firmados y entregados antes de que ella llegara. Papá se inclinó hacia adelante. Ella lo necesita más que tú. No tienes hijos. No tienes una familia que dependa de ti. Esta casa es demasiado para una persona, y ella está pasando apuros ahora mismo. Sería lo correcto. ¿Pasando apuros? Esa palabra casi me hizo perder la cabeza. Chloe no estaba pasando apuros. Chloe era irresponsable. 5 años antes, mis padres le habían dado una hermosa casa de 3 dormitorios en un barrio mucho más bonito que el mío. Un verdadero regalo, un verdadero empujón. La vendió en menos de un año, derrochó el dinero en ridículas oportunidades de negocio, compras ostentosas y una mala decisión tras otra, y luego terminó viviendo de mis padres cuando todo se derrumbó. Y ahora estaban aquí sentados en mi sala pidiéndome que limpiara los escombros de su vida como si hubiera nacido para ese propósito. No dije, absolutamente no. El rostro de papá se ensombreció de inmediato. Chloe soltó un bufido agudo como si mi negativa fuera vergonzosa para ella. Sabía que serías egoísta con esto. La miré fijamente. ¿Egoísta? Compré esta casa con mi propio dinero. No me la entregaron para venderla en cuanto la responsabilidad se volvió inconveniente. ¿Qué? Vigila tu tono. Papá espetó. Es tu hermana. Tienes la responsabilidad de ayudarla. Pude sentir algo viejo y amargo alzándose dentro de mí. No solo ira, sino reconocimiento. El mismo guión, los mismos papeles. Chloe quiere, papá exige. Se espera que yo me rinda. Luego intentó arrinconarme. Si te niegas, no esperes ver ni un centavo de mí cuando me vaya. Te sacaré de mi testamento. Eso debería haberme asustado. Quizás hace años, lo habría hecho. En cambio, me levanté, entré a mi oficina y regresé con una carpeta que había guardado para momentos exactamente como este. La puse sobre la mesa frente a ellos. La sala se quedó en silencio.
El rostro de Chloe cambió primero. El de mi padre justo después. Abrí la carpeta y golpeé los documentos. Esa casa que le diste, la que vendió. Eso valía más de lo que jamás veré de tu herencia. Ella ya recibió su parte. Yo no recibí nada. Así que, exclúyeme si quieres, pero nunca regreses esperando que rescate a la misma persona que pasaste toda tu vida eligiendo por encima de mí. Papá explotó. Gritó sobre gratitud, sobre familia, sobre todo lo que supuestamente había hecho por mí. Chloe golpeó la mano contra la mesa y chilló que la casa había sido un regalo y que el apoyo familiar no debería tener un precio. La miré directamente y dije, aparentemente, el mío sí, y el precio es una casa. Fue entonces cuando dejé de intentar razonar con ellos. Caminé hacia la puerta, la abrí y dije las palabras que debía haber dicho años antes. Y salgan de mi casa. Chloe salió furiosa primero, agarrando su bolso de diseñador como si ella hubiera sido la humillada. Papá se quedó lo suficiente como para llamarme una decepción. Luego la siguió. Cerré la puerta con llave detrás de ellos y me quedé allí en silencio, temblando. Ojalá pudiera decir que fue el final. Ojalá pudiera decir que finalmente entendieron que había terminado de ser la hija de la que podían sacar provecho cada vez que Chloe quería más. Pero ese fue solo el momento en que se cayó la máscara. Porque unos días después, me enteré de que mi padre no solo amenazaba con borrarme de su testamento. Estaba tratando de quitarme mi casa. Pasaron unos días después de que los eché, y por un breve y tonto momento, pensé que eso era todo. Pensé que finalmente había trazado una línea que ni siquiera mi padre se atrevería a cruzar. La casa se sentía más tranquila, casi aliviada, como si hubiera exhalado conmigo. Ryan me dijo que hice lo correcto. Me tomó de la mano esa noche y dijo, solo tienen poder si tú se lo sigues dando. Quería creer que era verdad. Luego llegó la llamada telefónica. Era mi agente inmobiliaria, Amanda. Su voz sonaba confusa, cautelosa. Hola, Olivia. Acabo de recibir una consulta extraña sobre tu propiedad. Alguien que dice ser tu padre preguntó si el título estaba completamente a tu nombre o si todavía estaba bajo propiedad familiar. Me congelé. ¿Propiedad familiar? Sí. Me pareció extraño, así que no di detalles, pero tal vez quieras averiguar de qué se trata. Después de colgar, algo se retorció en mi estómago. Mi padre no tenía ninguna conexión legal con mi casa. ¿Ninguna? El título era mío. La hipoteca era mía. Cada firma en cada documento era mía. Entonces, ¿por qué hacía preguntas así? Esa noche, obtuve mi respuesta. Mi teléfono vibró con una notificación de mi sistema de seguridad. Movimiento detectado en la puerta principal. Se me cayó el corazón. Abrí la aplicación y activé la transmisión en vivo. Y allí estaban, mi padre, Chloe, y de pie junto a ellos, un cerrajero. Por un segundo, no pude respirar. Toqué el botón del micrófono, mi voz cortando a través del altavoz. ¿Puedo ayudarles? El cerrajero dio un brinco, mirando a su alrededor con confusión. Mi padre, en cambio, apenas reaccionó. Solo miró a la cámara como si me hubiera estado esperando. Solo estamos revisando algo, dijo con calma. No lo hagas difícil. Chloe estaba a su lado, con los brazos cruzados, una leve sonrisa jugaba en sus labios como si ya hubiera ganado. ¿Revisando qué exactamente?, pregunté, mi voz más aguda ahora. El cerrajero dudó, claramente incómodo. Dijeron que son los dueños de la casa y que perdieron las llaves. Me pidieron que cambiara las cerraduras. Mi agarre se tensó alrededor de mi teléfono. Todo mi cuerpo se enfrió, luego se calentó, luego se enfrió de nuevo. Oh no, absolutamente no. Agarré mis llaves y salí corriendo. El viaje a casa me pareció una eternidad y nada de tiempo. Mi mente repasó todos los resultados posibles. Si no hubiera revisado la cámara, ¿habría llegado a casa con cerraduras nuevas? ¿Con mis pertenencias tiradas, con Chloe sentada en mi sofá como si siempre hubiera sido suyo? Cuando entré en el camino de entrada, la escena era exactamente como la había visto en mi teléfono.
El cerrajero estaba allí torpemente, herramientas en mano. Mi padre parecía irritado. Chloe parecía molesta, como si este retraso le estuviera causando inconvenientes. Salí del coche y caminé directamente hacia ellos. Ustedes no viven aquí, dije, mi voz firme pero fría. Y ustedes no son dueños de esta casa. El cerrajero miró entre nosotros, su confianza se desvanecía. Señora, ¿tiene prueba de propiedad? Saqué mi teléfono y abrí mi escritura de propiedad. Este es mi nombre, no el suyo, no el de ella. ¿Mío? Se inclinó, lo leyó e inmediatamente retrocedió. Lo siento, no lo sabía. Claro que no lo sabía. Pero eso no cambiaba lo que casi sucedió. Mi padre, sin embargo, no se rendía. No tienes derecho a tratarme así, espetó. Te crié. Te mantuve. Y así me pagas. Solté una risa corta y sin humor. ¿Impidiéndote cometer fraude? Sí, supongo que así es exactamente como te pago. Chloe gimió, poniendo los ojos en blanco. Papá, solo llama a la policía. Ella no puede echarnos de nuestra propia casa. La miré fijamente y luego me reí. No una risa educada. Ni siquiera una risa de ira. El tipo de risa que brota cuando la realidad se distorsiona tanto que casi parece una broma. Tu casa, repetí. ¿Realmente crees eso? Se encogió de hombros. Papá dijo que técnicamente sigue siendo propiedad familiar. Ahí estaba. La verdad. No confusión, no malentendido. Un plan. Me volví hacia el cerrajero, Mike. Les pidió identificación. Dudó. Dijeron. No pregunté qué dijeron. Pregunté qué comprobó usted. Exhaló, ya a la defensiva. Mire, esto pasa todo el tiempo. La gente se queda fuera de casa. ¿Y usted simplemente les cree? Lo interrumpí. Ninguna verificación, ninguna prueba, solo una historia, y está listo para perforar la puerta de alguien. Parecía irritado ahora, como si yo fuera el problema. No había empezado aún. Estaba a punto de hacerlo, dije bruscamente. Si no hubiera aparecido, habría entrado por la fuerza a mi casa para ellos. Hubo una larga pausa, luego murmuró, bien. Debería haber pedido una identificación primero. ¿Cree usted? Le extendí la mano. Deme su tarjeta de presentación. Parpadeó. ¿Por qué? Porque quiero saber exactamente qué compañía casi ayudó a mi padre a cometer fraude. Su mandíbula se tensó, pero después de un segundo metió la mano en su bolsillo y me entregó la tarjeta. No lo sabía, dijo de nuevo, más bajo esta vez. La tomé, mirando el nombre. La próxima vez, verifique antes de tocar la propiedad de otra persona. Luego me volví hacia mi padre y Chloe. Adelante, dije, haciéndome a un lado ligeramente. Llamen a la policía. Me encantaría escucharlos explicar cómo creen ser dueños de una casa con la que no tienen conexión legal. Por primera vez, mi padre dudó. Sus ojos se dirigieron a su coche. Chloe abrió la boca como si quisiera discutir de nuevo, pero él la agarró del brazo. Vámonos, dijo. Papá, ahora. Se fueron apurados, Chloe lanzándome una mirada llena de odio, mi padre murmurando entre dientes mientras la arrastraba. Me quedé allí, con los brazos cruzados, observándolos irse hasta que su coche desapareció por la calle. Solo entonces me di cuenta de lo fuerte que me latía el corazón. Me volví hacia la casa, el lugar por el que había luchado, el lugar que casi me quitaban. Esto ya no se trataba de ayudar a la familia. Se trataba de protegerme de ellos. Y mientras entraba, cerrando la puerta con llave detrás de mí, un pensamiento se instaló con una claridad aterradora. No se iban a detener. Y la próxima vez, quizás no esperarían a que los atrapara. Me quedé en mi sala por mucho tiempo después de que se fueron, con la tarjeta de presentación del cerrajero todavía apretada en mi mano. Mi pulso no se había calmado. Ya no era solo ira. Era algo más agudo, más frío. El tipo de realización que cambia para siempre cómo ves a las personas.
Habían intentado entrar en mi casa, no culparme, no presionarme, no manipularme para que la regalara. Realmente habían intentado tomarla. Volví a mirar la tarjeta, luego caminé directamente a la cocina y marqué el número impreso en ella. Una voz alegre contestó casi de inmediato. Gracias por llamar. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, dije con voz monótona. Necesito presentar una queja. Uno de sus técnicos se presentó en mi casa y estuvo a unos 5 segundos de perforar mi cerradura porque 2 personas le dijeron que eran dueños del lugar. Sin verificación, sin identificación, sin nada. Hubo una breve pausa, luego el tono cambió. Lamento mucho escuchar eso. ¿Tiene el nombre del técnico? Lo leí lentamente de la tarjeta, mirando la puerta principal como si pudiera abrirse de nuevo en cualquier segundo. Eso definitivamente no debería haber sucedido, dijo, ahora seria. Nos tomamos esto muy en serio. Lo escalaré a la gerencia de inmediato. Bien, respondí. Porque si algo así vuelve a suceder, no llamaré a servicio al cliente. Llamaré a la policía y a mi abogado. Comenzó a disculparse de nuevo, pero yo ya había terminado la llamada. Eso fue el paso 1. El paso 2 era algo que nunca imaginé que tendría que hacer. Llamé a mi abogado, el señor Davis. Contestó al segundo timbrazo. No perdí el tiempo. Le conté todo. La visita, la demanda, el cerrajero, el intento de allanamiento. Cuando terminé, no parecía sorprendido, ni siquiera asombrado. Olivia dijo con calma. Tu padre y tu hermana intentaron un fraude. Necesitas presentar un informe policial. Cerré los ojos. No quiero que los arresten. No tienes que hacerlo, respondió. Pero necesitas un registro, un rastro de papel. Si intentan algo así de nuevo, necesitarás pruebas de que no fue un incidente aislado. Tenía razón. Y odiaba que tuviera razón. Agarré mis llaves y salí antes de poder cambiar de opinión. La comisaría se sentía más fría de lo que esperaba. O quizás era solo yo. Me acerqué al mostrador de recepción, respiré hondo y dije las palabras que todavía no me parecían reales. Necesito presentar un informe. Mi padre y mi hermana intentaron entrar en mi casa. El oficial levantó una ceja. ¿Tiene pruebas? Sí. Le mostré todo. Las imágenes de seguridad, el cerrajero, mi padre parado allí como si perteneciera. Chloe a su lado como si ya fuera suya. Luego le entregué mi escritura. Mi nombre es el único que aparece en ella, dije. Ellos no tienen ninguna reclamación legal. Lo estudió cuidadosamente, luego asintió. Esto califica como un intento de entrada ilegal. Como no llegaron a entrar, no es allanamiento completo, pero si lo intentan de nuevo, esto se convierte en un problema mucho mayor para ellos. Eso era exactamente lo que necesitaba. No venganza, sino protección. Firmé el informe, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí con cada trazo de la pluma. Cuando salí de la estación, me sentí más ligera. No porque hubiera terminado, sino porque finalmente había dejado de fingir que esto era solo un drama familiar. No lo era. Era algo completamente distinto. Mi teléfono vibró en cuanto me subí al coche. Papá. Miré la pantalla, luego lo dejé sonar. Un segundo después, apareció el nombre de Chloe. También lo ignoré. Luego llegó el mensaje de texto. Llamaste a la policía por papá. ¿Qué te pasa? Solté un lento suspiro, luego respondí. Intentó entrar en mi casa. Las acciones tienen consecuencias. Su respuesta llegó al instante. Dios mío, eres tan dramática. Papá solo intentaba hacer lo mejor para la familia. Sentí que algo dentro de mí encajaba. Calmado, frío, certero. Papá intentaba hacer lo mejor para ti, escribí. Él pensó que podía robar mi casa y tú lo dejaste. Ahora hay un informe. Inténtalo de nuevo y presentaré cargos. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo.
Finalmente, llegó su mensaje. Te vas a arrepentir de esto. Lo miré por un segundo, luego me reí en voz baja. No tienes idea, respondí. Encendí el coche y me fui a casa, mi mente ya avanzando. Porque esto no había terminado. Ni mucho menos. Para cuando llegué a mi entrada, la adrenalina se había asentado en algo más firme, más peligroso. Claridad. Al salir del coche, miré mi casa de manera diferente. No solo como algo que poseía, sino como algo que tenía que defender. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era mi padre. Abrí el mensaje sin dudar. No sé qué crees que estás haciendo, pero no voy a dejar que arruines tu vida por un malentendido. Te arrepentirás de esto. ¿Un malentendido? Negué con la cabeza lentamente, luego respondí. No es un malentendido. Intentaste robar mi casa. Pasaron unos minutos. Luego llegó su respuesta. Has cruzado una línea. No esperes nada de mí nunca más. Fue entonces cuando lo comprendí. El testamento. Todos esos años en los que hablaba de cómo todo iría finalmente a Chloe. De cómo ella lo necesitaba más. De cómo yo estaría bien sola. Siempre lo había sospechado. Ahora lo sabía. Cogí mi teléfono y volví a llamar a mi abogado, el señor Davis. Hola, dije cuando contestó. Necesitamos hablar sobre el testamento de mi padre. Hubo una pausa. ¿Sobre qué? Creo que va a intentar excluirme por completo, dije. Y quiero saber qué puedo hacer al respecto. Otra pausa. Más larga esta vez. Podemos explorar opciones, dijo con cautela. Si hay pruebas de coerción, manipulación o represalias, puede haber motivos para impugnar cualquier cambio. Pero necesitamos actuar rápidamente, especialmente si ya ha empezado a moverse. Asentí aunque él no pudiera verme. Estoy lista, dije. Porque por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a ellos. Me estaba preparando. Colgué y entré en mi casa, cerrando la puerta con llave. Por un momento, todo estuvo en silencio. Demasiado silencioso. Luego lo oí. El suave zumbido de un motor que se detenía afuera. Me congelé. Lentamente, caminé hacia la ventana y miré. El coche de mi padre. No había terminado. Y algo me decía que esta próxima confrontación no sería como las otras. Esta vez, no habría pretensiones, ni restricciones, ni vuelta atrás. Respiré lentamente y me volví hacia la puerta. Si quería una pelea, la iba a tener. Me quedé allí un momento, mirando su coche a través de la ventana, sintiendo esa familiar tensión apretarse en mi pecho. Pero esta vez, no era miedo. Ni siquiera era ira de la forma en que solía ser. Era algo más firme, control. Caminé hacia la puerta y la abrí justo cuando mi padre subía al porche. No llamó. No dudó. Me empujó pasando como si todavía tuviera el derecho de entrar en mi vida cuando le placiera. Así es como vas a jugar, espetó, su voz aguda con furia. ¿Realmente vas a llamar a la policía por tu propia familia? Cerré la puerta lentamente detrás de él. No, dije con calma. Llamé a la policía por alguien que intentó entrar en mi casa. Su mandíbula se tensó. No retuerzas esto. Sabes exactamente lo que es. Sí, respondí. Lo sé. Eres tú intentando tomar algo que no es tuyo porque Chloe lo quiere. Al escuchar su nombre, su expresión cambió, la irritación cruzó su rostro. Ella necesita ayuda, Olivia. Y en lugar de ayudar, estás empeorando todo. Solté un suave suspiro, acercándome para que no le quedara distancia para esconderse. No, papá. Simplemente ya no voy a arreglar su vida. Eso tocó algo. Lo vi en sus ojos. Durante años, yo había sido la tranquila. La que absorbía. La que se adaptaba. La que hacía las cosas más fáciles para que nadie más tuviera que sentirse incómodo. Ya no. Has cruzado una línea, dijo, su voz bajando ahora. Más peligrosa.
¿Crees que puedes simplemente darle la espalda a tu familia y marcharte sin consecuencias? Incliné la cabeza ligeramente. ¿Te refieres a sacarme de tu testamento? Se congeló. Fue sutil, un parpadeo, pero lo capté. Así que continué. Porque ya he hablado con un abogado, dije con voz uniforme. Y si crees que puedes reescribirlo todo ahora por despecho, quizás quieras pensarlo de nuevo. Sus ojos se entrecerraron. No sabes de qué estás hablando. ¿No? Me acerqué, mi voz tranquila pero precisa. Me has estado amenazando con eso toda mi vida. Sé una buena hija. Sé comprensiva. No causes problemas o lo perderás todo. No dijo nada. Aquí está la cosa, continué. Ya lo perdí todo hace mucho tiempo. Simplemente no me di cuenta hasta ahora. Eso caló más hondo que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Por un segundo, la ira en su rostro se resquebrajó, reemplazada por otra cosa, algo más cercano al pánico. Estás siendo dramática, dijo, pero con menos convicción ahora. Soy tu padre. Tengo derecho a esperar algo de mis hijos. Perdiste ese derecho en el momento en que intentaste robarme, respondí. El silencio se extendió entre nosotros. Pesado. Definitivo. Luego di un paso más hacia adelante, mi voz bajando. Y no creas que no entiendo tu plan. Me vas a empujar fuera. Me vas a cortar. Le vas a dejar todo a Chloe y lo llamarás justicia. Sus labios se apretaron en una línea fina. Pero ahora dije, ahora hay un registro. Hay pruebas. Hay una línea de tiempo. Si intentas cambiar algo ahora, lo impugnaré y me aseguraré de que la corte vea exactamente lo que has estado haciendo. Por primera vez, pareció inseguro, no enojado, no en control, inseguro. ¿Crees que puedes detenerme?, murmuró. Negué con la cabeza lentamente. No, creo que puedo exponerte. Esa era la diferencia. Durante años, había confiado en el silencio, en que las cosas sucedieran a puertas cerradas, en que yo no me defendiera. Ahora todo estaba a la vista, y él lo sabía. No eres nada sin mí, espetó de repente, aferrándose a algo. Cualquier cosa. Todo lo que tienes es gracias a mí. Casi sonreí. No, dije suavemente. Todo lo que tengo es a pesar de ti. Ese fue el momento en que algo cambió para siempre. Lo vi en sus ojos. La realización. No iba a ceder. No iba a suplicar. Y ya no iba a arreglar lo que él había roto. Se quedó allí respirando con dificultad. La ira aún presente, pero ahora enredada con algo más débil. ¿Miedo? No voy a llamar a la policía de nuevo, dije, mi voz firme. Pero no confundas eso con misericordia. Si intentas algo así de nuevo, tomaré acciones legales. Y esta vez, no dudaré. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotros. Que calaran. He terminado de ser tu red de seguridad, añadí. Y he terminado de ser tu excusa. Durante un largo momento, no se movió. Luego, finalmente, se giró lentamente, como un hombre que acaba de darse cuenta de que había perdido algo que nunca podría recuperar. En la puerta, hizo una pausa, mirando por encima del hombro. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Sostuve su mirada sin pestañear. Ya no me arrepiento, respondí. ¿Se fue? La puerta se cerró detrás de él con una finalidad que resonó por toda la casa. Me quedé allí en silencio, mi pecho subiendo y bajando mientras todo se asentaba. Esto ya no se trataba solo de la casa. Ni siquiera se trataba del testamento. Se trataba de control. Y por primera vez en mi vida, lo había recuperado. Pero en el fondo, también sabía otra cosa. Chloe no había aparecido esa noche. Y eso significaba una cosa. Estaba planeando algo por su cuenta. Chloe no llamó esa noche. No envió mensajes de texto. Y de alguna manera, ese silencio se sentía más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Me desperté a la mañana siguiente con una extraña sensación de calma.
La que solo llega después de que algo se rompe para siempre. No una grieta temporal. No algo que pueda repararse con disculpas o excusas. Algo definitivo. Ryan lo notó de inmediato. Te ves diferente, dijo en voz baja mientras me entregaba una taza de café. Me encogí de hombros ligeramente. Creo que finalmente dejé de esperar que cambien. Asintió como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Eso no es rendirse, dijo. Eso es despertar. Por primera vez en mucho tiempo, le creí. Pero la paz nunca llega sin una última prueba. Más tarde esa tarde, mi teléfono vibró. Chloe, por supuesto. Miré la pantalla por un momento antes de contestar. ¿Qué? Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Necesitamos hablar. No dije de inmediato. No necesitamos. ¿Realmente quieres hacer esto?, preguntó, un toque de irritación asomando. ¿Alargar todo? ¿Hacerlo feo? Solté un lento suspiro. Intentaste entrar en mi casa, Chloe. Ya es feo. Hubo una pausa. Luego suspiró como si yo fuera la irracional. Mira, dijo, suavizando su tono. Papá solo está estresado. No quiso decir eso. Casi me reí. Trajo a un cerrajero, respondí. Eso no es estrés. Eso es un plan. Silencio de nuevo. Luego cambió de táctica. Siempre has sido así, dijo en voz baja, llevando la cuenta, aferrándote a las cosas. Esa casa que obtuve hace años, fue un regalo. No estaba destinada a ser lanzada a mi cara cada vez que algo sale mal. Me apoyé en el mostrador, cerrando los ojos por un segundo. La vendiste, dije. Lo gastaste todo, y ahora esperas que te dé la mía como si no fuera nada. Necesitaba ayuda, espetó. Y eres mi hermana. Y yo me ayudé a mí misma, repliqué. Esa es la diferencia. Otra pausa. Más larga esta vez. Luego vino la parte que había estado esperando. ¿Y si te dijera?, dijo lentamente. Que papá ya ha empezado a hacer cambios en el testamento. Mi agarre en el teléfono se tensó. Ahí estaba, la última carta. Me lo imaginaba, dije con calma. ¿De verdad estás bien con eso?, presionó, renunciando a todo. Abrí los ojos, mirando mi sala, mi sofá, mis paredes, mi vida. Ya tengo todo lo que necesito, dije. Eso no era del todo cierto. Pero era lo suficientemente cierto. Chloe soltó un sonido de frustración. ¿Crees que has ganado algo aquí? Pensé en eso por un momento. No, dije finalmente. Creo que dejé de perder. Eso la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Eres increíble, murmuró. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. No, la interrumpí. Después de todo lo que esta familia me ha quitado. Silencio. Luego, más suave, casi incierta, preguntó, ¿entonces eso es todo? ¿Simplemente has terminado con nosotros? No respondí de inmediato porque esa pregunta importaba. No a ella, a mí. Pensé en cada festividad que parecía una actuación. Cada momento en que me dijeron que fuera paciente, que fuera comprensiva, que fuera la persona madura. Cada vez que Chloe hacía un desastre y se esperaba que yo lo limpiara. Cada vez que mi padre la elegía y me decía que era mi responsabilidad aceptarlo. Pensé en la casa no solo como un edificio, sino como una prueba. Prueba de que podía construir algo sin ellos, que ya lo había hecho. Sí, dije en voz baja. Lo estoy. Esta vez no discutió. No amenazó. Simplemente colgó. Y así, sin más, terminó. No con una pelea, no con un grito, sino con una elección. Los días que siguieron fueron tranquilos. No más visitas sorpresa, no más llamadas, no más demandas disfrazadas de amor. Mi abogado confirmó lo que ya sospechaba. Mi padre había comenzado a hacer cambios en su testamento. Pero con el informe presentado y la línea de tiempo establecida,
ya había motivos para impugnar cualquier cosa que pareciera una represalia. Por primera vez, no estaba reaccionando. Estaba protegida. Una tarde, me paré en mi porche delantero, viendo el sol ponerse detrás de las casas al otro lado de la calle. El aire se sentía más ligero. O quizás era solo yo. Ryan salió a mi lado, deslizando su mano en la mía. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí, dije suavemente. Creo que finalmente lo estoy. Porque la verdad era que la victoria no estaba en quedarme con la casa. No estaba en el informe policial. Ni siquiera estaba en enfrentarme a mi padre. Estaba en algo más tranquilo, algo más profundo. Libertad. Libertad de ser la hija que tenía que ganarse su lugar. Libertad de una familia que solo aparecía para quitar. Libertad para construir una vida que no girara en torno a arreglar los errores de otras personas. Miré mi casa, el lugar que intentaron quitarme, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esto era mío. No solo las paredes, no solo el título, todo. La vida, las elecciones, el futuro. Y por primera vez, nadie podía quitármelo.